iglesia, el Señor está trayendo un renovar sobre nuestras vidas. Siéntase privilegiado de parte de Dios estar acá, pertenecer a esta casa, no porque Aposento Alto sea la pexicola del desierto, guárdenos el Señor, no, sino que Dios nos ha dado la gracia y la honra de ser una casa entendida en los tiempos. Amén. Y todo lo que el Señor está aportando a nuestras vidas es con la intención de prepararnos. Lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo en estos meses es con una intención, y es de reafirmar lo que ya Él ha depositado sobre cada uno de nosotros. Y hace algunas semanas atrás el Señor nos ministraba en Mateo capítulo 9, versículo 16, perdón. Y además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería la tela vieja, lo cual dejaría una ruptura aún mayor que la anterior. Y el versículo 17, y nadie pone vino nuevo en un cuero viejo, en otra versión, en un odre, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guardará en cuero nuevo para preservar a ambos. Está hablando de una renovación en nuestras vidas y en nuestros pensamientos. En estos días tenía la oportunidad de compartir algunas cosas con el pastor José. También cuando veníamos en estos días de camino, conversaba con mi papá algunas cosas, porque están sucediendo infinidades de cosas, amada iglesia, no solamente en nuestra amada Venezuela, sino dentro de la iglesia de Cristo. Y hay cosas que están sucediendo no con la intención de criticar y señalar, sino de que usted sea resguardado, yo sea resguardado, porque en Romanos capítulo 11, versículo 4 al 5 dice, y recuerdan la respuesta de Dios. Él dijo, no tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por la bondad inmerecida al elegirlo. El Señor está resguardando un remanente que no permite que cosas contaminen su vida, sus pensamientos, no hacen alianzas con cosas que van en contra de lo que el Señor quiere hacer. Y esta fue una de las quejas que uno de los profetas manifestó. Y Dios le dijo al profeta, tengo a 7,000 hombres que no han doblegado su vida a Baal, no han doblegado su vida a este sistema que está operando. Y dice en esta versión, en el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia de Dios. Usted está acá es por la sencilla razón de que la gracia de Dios se está manifestando cada día en nuestras vidas. Entonces, nuestras vidas es como nuestro apóstol lo ha compartido en muchas ocasiones. Todo vehículo, todo vehículo, para no ser específico, tiene algunos indicadores que nos ayudan a estar pendiente de si el vehículo está en buen funcionamiento o no. Nuestras vidas es así, amada iglesia. Hay cosas que se van a encender en nuestro caminar. ¿Para qué? Para que podamos rectificar. Entonces yo estoy hablando con personas que estamos en un proceso de restauración, de renovación, para parecernos más ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Así que esto es algo totalmente individual.
En Lucas capítulo 24, Jesús hace algo en el versículo 45. Dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Amada iglesia, lo único que nos puede regular en este caminar es el Espíritu Santo y su palabra en nuestras vidas. La palabra y la guía del Espíritu de Dios es la que nos indica qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, de qué forma me estoy conduciendo. ¿Estoy caminando dentro de los parámetros de la gracia o estoy caminando bajo los parámetros de la ley? Pero Jesús, después de su venida, después de haber sido crucificado, haber sido resucitado, se le reveló a los discípulos y había muchas cosas que ellos no entendían. Estamos luchando con un montón de cosas y dentro de nuestro entorno hay muchas voces, hay muchos mensajes, pero lo único que nos va a reafirmar va a ser la palabra de Dios y su presencia en nuestras vidas. Entonces, Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran la Escritura. Y esa es nuestra oración en el día de hoy, amada iglesia. Que hoy el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Y el entendimiento no es algo que usted puede buscar con sus propias fuerzas. Usted no lo va a ver en la esquina de la cuadra. Dice que el entendimiento es la facultad espiritual. Es un don de Dios que va más allá de la inteligencia que usted tiene. Eso es el entendimiento. Es un don de Dios que va más allá de la inteligencia o del conocimiento que usted pueda tener en esta tierra, implicando la capacidad de comprender, discernir y aplicar la verdad divina. Y yo sé que ese entendimiento está en cada uno de nosotros, pero por alguna razón lo hemos dejado a un lado. Y por más que usted quiera contar y por más que usted quiera razonar, usted no va a entender las cosas que solamente vienen por el Espíritu de Dios. Pero Dios dice en su palabra que Él está preparando un remanente. Y cuando leía esto en Romanos, mi oración es: Señor, tómanos en cuenta. Porque los que son albañiles acá saben que para utilizar el polvillo tiene que pasar por un proceso, ¿sí o no? De el sedazo. Y ese sedazo a nosotros no nos gusta, pero es necesario, porque usted y yo estamos depurándonos de muchas cosas. Tenemos que desincorporar un montón de cosas en nuestra mente y volver a ser como niños, como lo dice la palabra. Amén. Entonces oramos para que esa intervención que Jesús hizo en la vida de los discípulos se manifieste en su iglesia hoy. ¿Para qué? Para que usted sea resguardado, para que usted pueda tomar mejores decisiones y que lo que no ha podido entender en este tiempo, por medio de la guía del Espíritu Santo, usted pueda tener una mayor claridad. Amén. Entonces usted le va a decir a su vecino: déjate guiar por el Espíritu de Dios. Dígaselo ahí. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Jesús se la sabía tanto que dijo: es necesario que yo me vaya para que venga uno mayor, el Espíritu Santo. Y estos apuntes que vamos a hablarles hoy, lo tomé de un material de este escritor llamado Neil Anderson, Libertad en Cristo. A mí me ha ayudado mucho. No lo he alcanzado todo, pero estamos ahí en ese proceso. Entonces deje que el Espíritu Santo te mueva también. No solamente te guíe, sino que nos pueda mover en cómo estamos pensando, en cómo estamos actuando. Jennifer hablaba ahorita de que es necesario estar en paz con la gente. Es necesario. Entonces el primer punto que vamos a tratar hoy es naturaleza antigua. Usted y yo estamos todos los días
lidiando con una naturaleza vieja. Yo no sé, acá a los que les gusta la ficción, como las películas de Spider-Man, esos personajes, hay una de esas que él tiene su traje como cotidianamente color rojo, pero él consiguió otro traje que era negro. Uy, cuando yo vi eso, yo dije, Dios mío, ese es el mayor ejemplo que yo puedo ver dentro de esa lucha, de esa vieja naturaleza y lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Hay una lucha en nuestro interior. Dios nos da una instrucción, pero esa vieja naturaleza quiere dominarnos, quiere arroparnos, quiere colocar divisiones. Esa vieja naturaleza quiere llevarnos al egoísmo, a la independencia, al orgullo, a la soberbia. Y la palabra narra muy bien las características de los hombres de estos tiempos. Y cuando usted comienza a ver ese perfil, es una forma de evaluarnos. Señor, estoy siendo orgulloso. Estoy caminando de esta manera. Ayúdame, interviene en mi vida. No me dejes, por favor. Entonces la Biblia nos ayuda a revisar. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos guía. El Espíritu Santo nos toma de la mano y nos va a guiar. Isaac, vayamos por aquí. Vamos por este lado. ¿Sí? El Espíritu Santo es bonito, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, antes ustedes estaban muertos. Dígale a su vecino, usted estaba muerto antes de conocer a Cristo. Así que no te puedes dar el lujo de seguir muerto, porque en ti está el Espíritu de Dios. Cuando caemos en una muerte espiritual, cuando sacamos al Espíritu Santo de nuestras vidas, cuando sacamos la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y comenzamos a andar como un barco a la deriva. Antes ustedes estaban muertos a causa de sus desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecados iguales que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, no a Dios, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. Diga conmigo, pasado. Ayer ya es pasado. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y aquí vemos el reflejo de la naturaleza antigua que quiere dominar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y Pablo dice, antes ustedes estaban muertos. Había una conducta, cuando revisaba algunos libros que escribió el apóstol Pablo, veo corrigiendo conductas. Y usted sabe de dónde vienen esas conductas, de una vieja manera de vivir, de pensar y de hablar. Y Pablo comienza a corregir, porque muchos gentiles comenzaron a ser salvos, comenzaron a ser transformados por el poder de Dios, pero estaban lidiando con un pasado, estaban lidiando con el sistema donde ellos se encontraban. Hoy estamos lidiando con un sistema que no quedó atrás, sino que está vigente, que gobierna la mente de aquellos que no están permitiendo que Dios obre en sus vidas. Y Pablo, ¿qué dice? Antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia. Si usted y yo estamos caminando en desobediencia, tenemos que rectificar, porque esa característica es de la vieja naturaleza, no es la nueva naturaleza que Dios ha colocado en nosotros. Entonces Dios toma a Pablo para colocar correctivos, para enderezar algunas cosas.
Una de las cosas que se le hacen a los vehículos, a los cauchos delanteros, es mandarlos a balancear, porque después de 100, 120, eso es un desastre. Pues Dios tiene que colocar la plomada cada día en nosotros. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 8. Iglesia, me gusta mucho la oración que Jesús hace en Juan capítulo 17. Jesús dice: Señor, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes. Amada iglesia, Dios no te va a sacar de este sistema. Dios te va a guardar. Dios te va a cuidar. Porque hay una cultura mayor, que es la que Dios ha depositado en tu vida, que es la cultura del reino, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Efesios 5, versículo 8, pues ustedes estaban llenos de oscuridad. ¿Qué está haciendo con la luz que Dios ha colocado en su vida? Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Si hay cosas que usted está viendo muy nublado, permita que el Espíritu Santo proyecte esa luz que ya está en usted. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de la luz y no de las tinieblas. Dios nos está revisando hoy porque Él está preparando un remanente. Por gracia solamente. No porque usted y yo lo merecemos. Es por la gracia de Dios. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, una vieja naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. A ti se te fue dado todo lo necesario para que caminemos todos los días en una vida recta. Y usted sabe por medio de quién: por medio del Espíritu Santo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que usted participe de la naturaleza divina y escape de la corrupción del mundo a causa de los deseos humanos. Aquí vemos la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, comienza un proceso de transformación en nuestras vidas y comienza a nacer una nueva naturaleza. Por eso yo estoy hablando acá con personas con una nueva naturaleza, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver, de escuchar, de hablar, de comportarse y de vestirse. Porque eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos todas las garantías. El problema de esta situación es lo que tal vez me pasa a mí, le pasa mucho. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Creemos que podemos salir del fango con nuestras propias fuerzas. Creemos que podemos tener éxito por nuestras propias capacidades. Pero Dios no va a permitir eso. ¿Usted sabe por qué? Porque en la nueva naturaleza que hay en su vida, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo para avanzar, para ser una mejor versión de la imagen de Dios. Así que con tus propias fuerzas te vas a cansar. Yo estoy cansado de lidiar y luchar con tantas cosas con mis fuerzas humanas y termino frustrado, afligido. Pero cuando le doy la oportunidad al Espíritu Santo, mis perspectivas cambian y comienzo a levantarme de una condición por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Efesios
capítulo 5, versículo 8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Iglesia, necesitamos que la luz del Espíritu Santo se revele en nuestras vidas. Todo comienza con el individuo, no comienza con el vecino, no comienza con el cónyuge, comienza contigo primeramente. Entonces nosotros estamos lidiando con una naturaleza antigua, vieja, y estamos lidiando con la nueva naturaleza que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y esa nueva naturaleza es superior a la vieja. Es superior a todas esas cosas que tú quieres cambiar, que solamente con la ayuda del Espíritu de Dios podemos cambiar. Amén. Punto número 3, la carne. Tendencia dentro de cada persona de actuar independientemente. La carne es esa vieja naturaleza. En Génesis capítulo 3, usted ve cómo vino la fisura en el diseño que Dios estableció en la tierra. Por causa de nuestros padres, se perdió una comunión, se perdió una relación, se perdió un diseño, se perdió un propósito, un destino. Y la carne, dice, es la tendencia dentro de cada persona de actuar independientemente. Usted y yo no podemos actuar independientemente porque ahora pertenecemos a la luz que es Cristo Jesús. No podemos actuar independientemente porque ahora estamos en una nueva naturaleza que es Cristo Jesús en nosotros. Amén. Y la carne es la tendencia dentro de cada persona que actúa independientemente de Dios y centra sus intereses en sí mismo. El remanente que Dios está preparando es un remanente con características específicas, pero que solamente la elección lo está haciendo Él. No lo estoy haciendo yo, lo está haciendo es Él. Romanos capítulo 7, versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Iglesia, cuando usted hace un evalúo diario, usted dice, wow, Señor, hice esto de forma incorrecta, hice esto de forma indebida, pensé lo que no tenía que pensar, dije lo que no tenía que decir, ofendí sin necesidad, le eché mi basura a otro. Pero la evaluación dentro de lo que el Espíritu Santo nos está instruyendo hoy nos ayuda a bien, porque la idea es arrepentirnos, rectificar y cambiar cada día. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. En la carne no existe nada bueno. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo gobernando, Él no nos va a dejar hacer cosas incorrectas. Y si lo hacemos, estamos violentando la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. La naturaleza pecaminosa con que usted y yo lidiamos va en contra de Dios. ¿Y usted sabe por qué va en contra de Dios? Porque eso fue lo que le pasó a Lucifer. Quiso ser mayor que Dios y Dios no pudo tolerar eso. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces, una lucha con la carne, hay una lucha espiritual, pero también hay una lucha con el nuevo hombre que ya Dios implantó en cada uno de nosotros. Entonces, la carne, iglesia, es independiente a Dios. Centra su interés en sí mismo. Por todo nos quejamos. Menospreciamos lo que Dios nos ha dado.
Ahorita estamos lidiando con el ego. La gente mientras más se toma fotos, más el ego se engrandece. Pero esa es la carne. Ese es el viejo hombre que quiere operar en nuestras vidas. 4, ¿qué nos lleva a todo esto? El pecado. ¿Qué es pecado? Vivir la vida independiente de Dios. No somos pecadores porque hemos sido restaurados por la gracia de Dios. Pero hay momentos de faltas, de errores en nuestras vidas. Y el pecado es vivir la vida independiente de Dios. Romanos 6, versículo 2. Por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado entonces. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue, diga conmigo, crucificado. Usted está crucificado. En Cristo Jesús, usted y yo fuimos crucificados. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado en Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Iglesia, Dios te hizo libre. Y cada vez que quiera venir situaciones a nuestras vidas, tentaciones, áreas, hoy Pablo nos trae a memoria de que hemos sido crucificados. Crucificados en Cristo, Señor. Aunque quiero mentir, aunque quiero hacer cosas, yo he confesado que he sido crucificado con Cristo Jesús. Así que camino en verdad. Camino en las transparencias. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 14. Romanos 11, 14. Porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles. Entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. El pecado es vivir la vida, amada iglesia, independiente de Dios. Pero Pablo nos reafirma, nos quita los argumentos en nuestra mente y nos recuerda que hemos sido crucificados con Cristo Jesús. Entonces, la lucha de pensamientos. Veía hace pocos días un video donde un científico estaba en un aula, colocó una imagen, una mujer le estaban haciendo un eco, y dentro de ese eco que se le estaba haciendo a esa mujer, habían palabras reafirmadoras, positivas, y el niño dentro del vientre de su madre se movía en tranquilidad. Pero cambió el escenario y comenzaron palabras negativas, se escuchaban platos rotos y el niño en el vientre comenzaba a saltar de angustia. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hemos sido marcados estando en el vientre de nuestra madre por diferentes circunstancias? Pero Dios quiere seguir restaurando nuestras vidas. Lucha de pensamiento. Estamos lidiando con tantas cosas en nuestra mente. No sabemos discernir muchas veces. No tenemos entendimiento verdaderamente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que es correcto. Efesios 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Iglesia, tenemos que despojarnos todos los días. Para usted comprender el día de hoy, para usted comprender lo que Dios quiere hacer mañana, tenemos que despojarnos. Señor, te entrego mis emociones, te entrego mis pensamientos, te entrego las habilidades que me has dado, te entrego las fuerzas que me has dado, te entrego esos razonamientos, te lo entrego a ti para poder entender. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Muchos vinieron hoy en esta mañana acá y salieron de su casa frescos, pero llegaron acá sudados, ¿sí o no? Y seguramente cuando lleguen a casa se van a echar un baño, cambiar de ropa.
La vida espiritual es así, hay que cambiar todos los días con la ayuda del Espíritu de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado. Hay vicios en la iglesia. Y estamos lidiando con ese vicio de la vieja naturaleza en nuestras vidas. Pero dice el versículo 23, y renovado en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente, amada iglesia? Por la palabra de Dios. ¿Cómo renuevo mis pensamientos? Sacando tiempo de calidad con el Espíritu de Dios. Renovado del espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad. ¿Qué nos manda el apóstol Pablo acá? Número 1, debemos despojarnos de esa vieja naturaleza. Jesús dijo, no se puede depositar algo nuevo en cosas viejas. Si no hay un renovar, usted y yo vamos a estorbar la generación que está creciendo. Si no hay un renovar, el territorio no va a crecer. Si no hay un renovar, las casas de oración serán un fastidio. Si no hay un renovar, no tendremos guerreros comprometidos para aperturar casas de extensión del reino. Si no hay un renovar, estoy en contra de un diseño que Dios ha establecido. Pero Pablo nos dice, pero renovado por el espíritu de nuestra mente. No quiero hacer esto, pero tu palabra dice que tengo que hacerlo. No quiero doblegarme en esto, pero tu palabra dice que tengo que hacerlo. Y 3, nos habla de vestirnos del nuevo hombre. Cada mañana, cuando usted sale de su casa, Señor, yo declaro que el nuevo hombre opera en mi vida hoy. Y yo le aseguro que te va a ir mejor en el trabajo, te va a ir mejor en el emprendimiento que estés haciendo. Porque si lo sigues haciendo con tu fuerza, vas a fracasar. Pero si le das la oportunidad al Señor, Él te va a honrar. Amén. Entonces, la lucha de pensamientos. El camino a seguir, Isaías 55, versículo 9. Y Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. Dios toma al profeta para hablarle al pueblo de Israel y le dice, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Si yo no pienso como mi Padre piensa, si yo no actúo como Dios quiere que actúe, ¿a quién estoy imitando entonces? Hay una confrontación que Jesús hace a los fariseos porque comenzaron a cuestionar lo que Jesús les decía y Jesús los confronta y le dice, si yo no soy su padre, entonces su padre es Satanás. Y los fariseos se engrincharon. Y Jesús le dice, si ustedes creen en lo que el padre Abraham dijo, entonces tienen que creer en Cristo Jesús. Pero si ustedes cuestionan lo que el padre Abraham ha dejado por muchos años, entonces su padre es otro. No soy yo y no es mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Los confrontó con su manera de pensar. Los confrontó con sus comportamientos religiosos. Y Dios dice acá, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Amada iglesia, usted y yo somos siervos de Dios. Y como siervo de Dios, tenemos que estar conectados con los intereses del Padre.
Y estar conectado con los intereses del Padre nos lleva a pensar como el Padre, a hablar como el Padre, a caminar como el Padre. Amén. Entonces el camino a seguir es Cristo Jesús. Hay dos planes acá, el plan A y el plan B. No sé con cuál de ustedes los dos se quiere quedar, pero el plan A es el de Dios y es el que siempre se ha mantenido y se va a mantener. El plan de Dios es sus caminos, no es mis caminos. El plan de Dios es sus pensamientos, no es mi forma de pensar. El plan A de Dios es su sabiduría, no es la sabiduría terrenal. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Es su camino, es su pensamiento y es su sabiduría. Y a Él sea toda la gloria. Amén. Y el plan B es el que usted y yo tenemos que corregir. Es el plan del hombre. Mis caminos, mis pensamientos y mi prudencia. ¿Prudencia de qué? ¿Está alineado a la palabra o es tu juicio o es tu criterio? Usted tiene que decidir hoy. Porque no todo el tiempo usted va a estar con nosotros. No todo el tiempo usted va a estar con el apóstol. No todo el tiempo usted va a estar con la persona que está a su lado. Pero usted todo el tiempo sí va a estar con el Espíritu Santo, quien te va a ayudar, quien te va a guiar. Amén. Entonces el plan A de Dios es, Señor, son tus caminos, son tus pensamientos y es tu sabiduría. Pero para acoplarnos al plan A, usted tiene que confesar y creer lo que Pablo dijo, porque Pablo tuvo revelación de eso. Y yo oro para que usted y yo tengamos revelación de esto. El plan A de Cristo es, porque estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, ahora vives Él. Ya no es mi manera de comportarme, ya no es como yo crea, es Él. Pero aunque lo confesamos, nos toca en la práctica, ¿sabe? Aunque confesamos que estamos crucificados con Cristo Jesús, en la práctica nos toca. Y hay momentos donde hay que morderse la lengua. Y hay momentos en esas guerras santas entre parejas donde hay que hacer silencio. Y hay situaciones donde tú dices, Señor, toma el control de mí. Porque usted sabe qué hace la vieja naturaleza. Busca de defenderse, justificarse, razonar y buscar un culpable cuando las cosas que a ti te están pasando es por culpa suya. ¿Sí? Entonces el plan de Dios es sus caminos, sus pensamientos y es su sabiduría. Usted escoja qué plan, el plan A o el plan B. No hay mucho que escoger, ¿ok? Fortalezas contra Dios, 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Lo voy a leer en esta versión del Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cuál es el tema ahorita? El conflicto que tenemos con nuestra amada Venezuela. Y usted sabe más del cuento que yo. La gente se está jalando los pelos, que si por el barco, que si por esto y lo otro. Pero el Señor nos dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen ellos. Ellos buscan armas para defenderse y destruirse, pues nuestras armas son espirituales. No peleamos con el enemigo con armas físicas. Usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar fortalezas. Diga conmigo, derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Dónde están la fortaleza, el razonamiento y los argumentos falsos? Señale su mente, mire, aquí
está la gran batalla. No es afuera, es en la mente, en el día a día, en el descanso, en el dormir. No sé a cuántos acá le cuesta dormir por tantos pensamientos que hay. Pero hay fortalezas en contra de Dios. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. ¿Qué es arrogancia? La vieja naturaleza. Arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. La arrogancia te impide a conocer a Dios. Capturando los pensamientos rebeldes, hay que atraparlos y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, todos esos pensamientos rebeldes hay que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Hay que estar monitoreando, hay que estar haciendo esos escanes en nuestra mente. Pero hay fortalezas en nuestra mente que quieren robarte la bendición. Y esas fortalezas, como David dijo, aún estando en el vientre de mi madre, concebí en pecado. Estamos lidiando con eso en nosotros. Patrones negativos de pensamiento que han sido grabados en nuestra mente por medio de repetición constante o por experiencias traumáticas. Los patrones o los paradigmas se establecen en nuestra mente por repeticiones. Tu comportamiento hoy es el comportamiento de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de algún familiar. Y eso está ahí. Y usted responde como sus generaciones, usted camina por sus generaciones. Entonces los patrones se establecen por pensamiento, repeticiones constantes y experiencias traumáticas en nuestras vidas. Y eso está ahí, que solamente el Espíritu Santo puede desincorporar de nuestra mente si tú se lo permites. Si tú eres un quejón, tú tienes que cambiar eso. Si tú por todo te hieres, tú tienes que cambiar eso. Si tú por todo estás criticando, usted tiene que cambiar eso, porque eso viene de tu generación. Y que lo hemos tomado y lo hemos normalizado. Lo que está pasando en nuestra amada Venezuela, usted no lo puede normalizar, porque esta es una lucha espiritual. Que los demás se jalen los pelos con sus armas, como lo hacen y lo publican. Nuestra tarea como iglesia es el mundo espiritual. El Señor nos dio armas. Y esos pensamientos también lo establece la sociedad. Esas repeticiones constantes lo establece la sociedad. Solo que no nos damos cuenta. ¿Y usted sabe por qué no nos damos cuenta? Porque estamos afanados. Y cuando usted se afana, usted está anulando lo que Dios dice en su palabra. Por nada estéis afanosos. Entonces no te quejes de la enfermedad. No te quejes del estrés. No te quejes de lo que pueda estar pasando. Hemos sido nosotros mismos, por nuestra negligencia, por nuestra falta de entendimiento que solamente proviene del Espíritu de Dios, que estamos pasando situaciones. Ahora Dios no se complace. Dios es una persona respetuosa. Pero cuando tú y yo nos volvemos, borrón y cuenta nueva nuevamente. Amén. Entonces, fortaleza contra Dios son patrones negativos de pensamiento, amada iglesia, que han sido grabadas en nuestra mente por medio de las repeticiones constantes. Un ejemplo, usted seguramente lo ha escuchado en muchas ocasiones. El elefante que usted ve hoy anclado en una cadena es porque desde pequeño lo anclaron así. Y todo está en nuestra mente. Y Dios nos dice que no somos esclavos, pero hay una vieja naturaleza que nos quiere arrastrar a una esclavitud y el enemigo quiere seguir acorralándonos como hijos de Dios. ¿Cómo se construye la fortaleza? Para terminar,
autoengaño que edifican fortalezas en el creyente. ¿Cómo se destruyen o cómo se construyen las fortalezas? Número 1, oír la palabra y no hacerla. Usted se está engañando. Usted no está caminando dentro de los parámetros de Dios. Otra forma de cómo nos engañamos, decir que no tenemos pecado. David en el Salmo 19 dijo, aún los pecados que me son ocultos, te pido perdón, Señor. Número 2, el autoengaño es decir que no tenemos pecado. El autoengaño, pensamos que somos algo que no somos. Y comenzamos a ver la gente por encima del hombro porque tus pensamientos te están llevando a una posición altiva que no es la correcta. ¿Cómo nos estamos autoengañando? Pensamos que somos religiosos, pero no refrenamos nuestra lengua. Santiago, no, es que el Señor me entiende y tenía que molestarme y tuve que decirle sus 4 cosas. Está bien. Ese es un autoengaño, ¿ok? Santiago capítulo 1 versículo 26. Santiago capítulo 1 versículo 26. Si alguien se cree muy santo y no cuida su boca, se engaña a sí mismo. Y de nada le sirve tanta religiosidad. De nada nos sirve tanta palabrería si no la incorporamos en nuestras vidas, amada iglesia. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. ¿Cómo nos autoengañamos? Número 5, pensamos que somos sabios en este siglo. Ya yo tengo todo cuadrado, ya tengo diciembre cuadrado. Pensamos que somos sabios en este siglo. Pero eso también es el espíritu de este mundo que ha querido arropar la iglesia de Cristo con esos pensamientos. Primera de Corintios 15:33, no se dejen engañar. Dígale a su vecino, no te dejes engañar. Por favor, no te dejes engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Sé que el separarnos de personas que amamos no es fácil, pero si alguien no está practicando mi fe en Cristo, yo tengo que tomar decisiones. No estoy hablando de hacer excepción de personas, sino de que no me conviene porque como estoy en un proceso de madurez y cada vez que estoy con personas que no me suman, sino que me restan, no, yo tengo que tomar decisiones. Decisiones. Otra de las formas en cómo nos autoengañamos, pensamos que no cosecharemos lo que hemos sembrado. Todo lo que hemos sembrado, amada iglesia, lo vamos a recoger. Dios no puede contradecir su palabra. Gálatas 6:7, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a la persona que está a su lado, pero al Espíritu Santo usted no lo puede engañar a nadie. 7, pensamos que los injustos heredarán el reino de Dios. Ningún injusto heredará el reino de Dios si no se alinea a Dios, porque usted es justo por la gracia de Dios, pero el injusto, si no corre a Dios, va a morir. Y por último, pensamos que podemos juntarnos con malas compañías sin ser corrompidos. Unas de las palabras que caracterizaban a Jesús es que Jesús fue nazareo. Y nazareo es apartado. Amada iglesia, usted es un nazareo. Usted es apartado por Dios.
Y si usted es apartado por Dios, no podemos permitir mezclas en nuestras vidas. Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel durante la historia. Cuando le dijo al pueblo de Israel, entrarán a la tierra que fluye leche y miel y destruirán a todos sus moradores. Pues ellos no lo hicieron. Pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios dio esa instrucción? Porque Él quería preservar a su pueblo de que no se contaminara. De que no se contaminara con la idolatría. De que no se contaminara con el pecado. Que no se contaminara con las prácticas. Por eso el Señor le dio instrucciones al pueblo de Israel. Destruye, no seas permisivo, no seas tolerante, porque si los dejas en la tierra que te di, ellos te van a contaminar. Y esos espíritus están en el mundo, están en nuestro entorno, que tenemos que discernir, porque si no se discierne, terminamos pensando como el sistema nos indica. Terminamos pensando conforme a la basura y a la información que recibimos en las redes sociales. Y esos espíritus están ahí para dañar, entorpecer, robarte la bendición que está en ti. Pero la forma en cómo nos autoengañamos es pensamos que podemos juntarnos con malas compañías y ser corrompidos. Si estás con malas compañías, te vas a corromper. Primera de Corintios 15, versículo 33. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Dios ha escogido a su iglesia para apartarla, resguardarla de las cosas que están por venir. Pero tenemos, amada iglesia, que correr. Estímulos ambientales que edifican fortaleza. Estímulos ambientales que edifican fortalezas en nosotros. Número 1, breve evento, situaciones y lugares eventuales donde muchas veces estamos. Estímulos ambientales que edifican fortaleza. Número 2, predominante, exposición a largo plazo al medio ambiente, cultura, familia. Estamos todos los días expuestos a nuestro ambiente, estamos expuestos a una cultura de pensamiento, estamos expuestos a que nuestra familia está siendo afectada y esos estímulos lleva muchas veces a colocar fortalezas, y no podemos muchas veces disipar lo que el Señor quiere hacer. Todos estos estímulos forman el carácter que se integra por cada uno de nosotros. Pensamientos heredados, personalidades producto de la cultura y la crianza que hemos recibido, conciencia dada por Dios. Entonces hemos tenido muchos estímulos en nuestro entorno, el día a día. Por eso tenemos que confesar y trabajar y proclamar que tenemos la mente de Cristo. Amén. Otro de los puntos es la tentación. ¿Qué es la tentación, iglesia? Impulso a vivir independiente de Dios. Todos somos tentados. Pero antes de esa tentación tenemos que correr a Dios. Señor, me siento tentado en esto. Ayúdame, por favor. La tentación impulsa a vivir independientemente de Dios y de satisfacer las necesidades legítimas que por medio del mundo, la carne o el diablo, en vez de Cristo. Eso es la tentación. Áreas, necesidades que hay en nuestra vieja naturaleza. Mire 1 Corintios 10:15. Y ustedes son personas inteligentes y estoy seguro de que me entienden. Eso es la tentación. Y Pablo está hablando de considerar. Pablo dice, les entiendo,
pero no se dejen arropar. Lo que consideres y decidas te llevará a una acción, a un hábito y también a una fortaleza. Lo que tú consideres conforme a la palabra de Dios o conforme lo que el mundo te diga, te va a llevar a una acción, te va a llevar a un hábito y te va a llevar a una fortaleza en tu mente. Por eso la palabra de Dios tiene que depurarnos de todas las cosas. Amén. ¿Cómo se derriba la fortaleza? Exponiendo la mentira de Satanás y confrontándola con la verdad de Cristo. ¿Cómo se expone? ¿Cómo se derriba la fortaleza? Exponiendo la mentira de Satanás y confrontándola con la verdad de Cristo. Romanos 12, versículo 2, lo hemos leído en varias ocasiones, donde nos dice lo siguiente. Romanos 12:2, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Dígale a su vecino, no imites la conducta de este mundo. No imiten la conducta ni la costumbre de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Dígale a su vecino, deja que el Espíritu Santo te transforme en una persona nueva. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios. Si separamos esas dos cosas, vamos a comprender cuál va a ser la voluntad de Dios para ustedes. Iglesia, la voluntad de Dios para ti es, diga conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que el Padre Dios quiere que usted y yo entendamos. Pero hay que separar esas conductas del sistema en nuestras vidas. Hay una última imagen que está ahí. En esa imagen, si me ayudan muchachos, cómo se construye una fortaleza o un pensamiento en nuestras vidas. Y lo primero que se necesita es un pensamiento. El pensamiento puede ser la voz del enemigo, el pensamiento puede ser la voz de tus emociones, pero el pensamiento puede ser la voz de Dios. Toda fortaleza inicia con un pensamiento. Y antes de tomar decisiones, yo tengo que evaluar mis pensamientos con la palabra de Dios, no con la intuición, no con el conocimiento que usted tenga, es con la palabra de Dios. ¿Cómo se sigue construyendo una fortaleza? Crea altivez. Un pensamiento de Dios desarma la altivez, pero un pensamiento de emociones y del enemigo activa la altivez en tu vida. Y usted sabe qué es la altivez, arrogancia. Hay que diferenciarlo. ¿Cómo se establece una fortaleza? Con argumentos. El argumento es que usted lo implementó en su vida y así me voy a comportar. Yo me cansé de llevar golpes en la vida y no me voy a quedar callado. Usted incorporó un argumento. Y número 4, se establece una fortaleza. ¿Usted sabe qué es una fortaleza? Un castillo. Un castillo en que si usted se mete dentro de ese castillo, usted es preso de sus pensamientos. Pero cuando usted filtra todo pensamiento por la palabra de Dios, usted no va a tener altivez. Usted va a tener un argumento mayor que es el Espíritu Santo. Y eso va a crear en tu mente una fortaleza donde las voces de este mundo no te van a gobernar, no te van a direccionar, porque te estás afianzando en un pensamiento que es la palabra de Dios. Puede colocarse sobre sus pies. ¿Sí nos quedó un poco claro esta última imagen, amada iglesia? Recuerde, el apóstol nos lo enseñaba hace mucho tiempo y yo en varias ocasiones lo he comunicado y lo he manifestado acá, y es que
están las tres voces. Y el apóstol nos decía que las tres voces son parecidas. Pero ¿qué necesito para diferenciar esa voz? Para yo diferenciar esas tres voces, necesito apagar la voz del mundo, apagar la voz de las emociones y darle vida a la voz del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Mire, ver ese cuadro que está ahí, pensamientos, altivez, argumento y fortaleza, debería ser un instructivo para nosotros. Si hay un cuestionamiento en nosotros a nivel de la palabra, ese pensamiento no es de Dios. Si hay un pensamiento de deshonra, ese pensamiento no es de Dios. Si hay un pensamiento de crítica, murmuración, ese pensamiento no es de Dios. Si en su pensamiento hay orgullo, soberbia, arrogancia, indiferencia, ese pensamiento no es de Dios. Porque Pablo nos está instruyendo que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y cuando incorporamos los pensamientos de Dios, entonces voy a caminar en humildad, en sencillez, en rectitud. Cuando incorporo el pensamiento de Dios en mi vida, voy a estar en paz con la gente, voy a estar pidiendo perdón, voy a estar restituyendo con la gente. No me voy a estar acostando molesto, no me voy a estar prestando para situaciones incorrectas. Cuando yo permito el pensamiento de Dios en mi vida, entonces ya no hay altivez, sino que hay humildad, hay sencillez, porque lo que somos es por la gracia de Dios. Cuando yo permito el pensamiento de Dios, entonces se establece un argumento mayor que se haya querido incorporar en mi vida. Y cuando permito el pensamiento de Dios, entonces puedo decir: el que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Puedo esconderme en los brazos del Señor. Uno de los nombres de Dios es que Él es nuestro castillo, Él es nuestro resguardador. Pero debemos de tomar esta imagen para que podamos evaluar nuestros pensamientos. Señor, esto no es tuyo. ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué esto me afectó? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué me estoy prestando para cosas que no están bien? Y usted, con este cuadro, usted trabaja y le aseguro que usted va a rectificar. Tal vez ese cuadro le va a llevar a perder algunas cosas que no le están beneficiando a usted. Pero necesitamos que toda altivez que el enemigo ha querido colocar con argumentos, con fortaleza en nuestras vidas, hoy caiga en el nombre de Jesús a la luz de la palabra. Dice la Escritura que hay que exponer la mentira de Satanás y confrontarlo con la verdad de Dios. El apóstol nos ha venido hablando de que Jesús fue llevado al desierto. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo vamos a pasar por ahí. Pero ¿con qué Jesús enfrentó a Satanás? Con la palabra de Dios. Yo soy hijo de Dios. En mí no mora la culpa, la condenación, la vergüenza. Yo no practico el pecado porque he nacido de nuevo. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo que corta para ambos.